Me acompañan de pie, por favor, los que puedan, y vamos a orar al Señor. Vamos a pedir su bendición en esta mañana. Amén. Gracias, Señor, por esta mañana. Señor, gracias por mis hermanos y visitas que han podido llegar. Gracias, Padre, porque tú eres quien nos trae, Señor, y nos permites congregarnos con libertad en este lugar. Padre mío, rogamos por esta mañana para que su palabra pueda ser expuesta con libertad. Señor, también reciba nuestras alabanzas y ofrendas que queremos dar a su santo nombre, Señor. Gracias por todo, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a cantar al Señor. Hay que quitar el frío, ¿cierto? El frío de las manos, el frío del cuerpo, el de las cuerdas vocales. Vamos a partir con un himno. Creo que el himno es bien animado, ¿cierto? ¿Ah? ¿Estamos bien? Sí. Vida abundante, sí. 178.
Amén. Dice la Biblia también que ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, versos 38 y 39. Yo enseñaba, ¿cierto? Pablo habla ahí, se esfuerza Pablo por decir que ninguna cosa. Enseñaba a los nuevos hermanos que hago el discipulado. Ahí Pablo trata de hacer, ¿cierto? Inspirado por Dios, un esfuerzo grande en aclarar que no hay nada, ni la muerte, ni la vida, nada. Ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Qué hermosa promesa, ¿cierto? Y aún Juan, no me acuerdo si era el capítulo 10 o no, pero hablaba de que estamos en las manos de Cristo, estamos en las manos del Padre, y vamos a Efesios y dice que el Espíritu Santo nos sella. No hay nada nos puede separar del amor de Cristo. Que ver a nuestro Dios Trino afirmando y sosteniendo nuestra salvación. La salvación no se sostiene en nosotros, se sostiene en Dios. Amén. Vamos a seguir cantando, vamos a enseñar un cántico, ¿cierto? Vamos a enseñar un cántico que los jóvenes y algunos que ya no somos tan jóvenes nos conocemos, ¿cierto? Conocemos, ¿cierto? Esta canción del campamento que después de 7 meses al fin se va a enseñar. ¿Ah? Ayer la cantábamos con los jóvenes, recordábamos, ¿cierto? Esta canción. Así que los que la conocen me apoyan y los demás van captándola ahí en el instante que se canta, ¿ya? Se llama Buscas. ¿Ah? Ya, chistosito. Toque nomás, chistosito.
No se aburren de alabar al Señor, ¿cierto, hermano? Bien, pueden tomar asiento, hermanos. Gracias por su tiempo, a los músicos también. Pero echamos de menos a varios hermanos. Espero que en la tarde nos podamos ver también y reunir. Vamos a ir a nuestra enseñanza de todos los domingos. ¿Cuál es la enseñanza de los domingos? Escatología. Muy bien, casi hasta mi mente me estaba confundiendo ya. Pensé que alguno iba a decir cristología, algo así. Escatología, los eventos del porvenir, los eventos futuros, como también más le pusieron algo pusieron ahí en el Instagram de la iglesia también, algo de eventos, no me acuerdo. Pero son los eventos, cierto, que vendrán en el futuro, que tienen que ver con entre la primera venida del Señor y su segunda venida. Entonces, son todos esos eventos. Y hemos hablado sobre esto, bien interesante, la semana antes pasada, ¿cierto? Porque la semana pasada estuvimos en ayuno. La antes pasada tuvimos una clase bien interactiva, con hartas preguntas, hartas curiosidades. Y bueno, tratamos de responderlas en su gran mayoría. Espero, hoy día voy a dejar varias interrogantes porque voy a partir una lección que va a durar unas cuantas semanas, ¿ya? Y más encima, quizás voy a dar esta lección y me voy a desaparecer como 1 o 2 semanas, así que voy a dejar ahí, ¿cómo se dice?, en ascuas. Recuerden que, si Dios lo permite, la próxima semana estaremos visitando nuestra misión en Linares, así que ahí estaríamos presenciando un bautismo, si es que no... En truenos, relámpagos en Linares, vamos a estar ahí realizando un bautismo de los nuevos hermanos. Así que espero que puedan estar repasando en estos días que vendrán, que puedan estar pensando, meditando en lo que hoy día queremos enseñar. Porque hoy día vamos a hablar de un tema que es bastante interesante, que tiene que ver con la resurrección. Ya, la resurrección. Ahora, no vamos a hablar de la resurrección de Cristo porque ya estudiamos eso. Vamos a hablar de lo que desencadenó la resurrección de Cristo. La resurrección de nosotros, los creyentes, la iglesia del Señor. ¿Cómo estamos? Pero pronto, pronto vamos a morir y tendremos que levantarnos también porque el Señor mismo nos va a levantar. Así que vamos a hablar de eso en esta mañana, vamos a hacer la parte introductoria. En las lecciones anteriores estuvimos hablando, ¿se acuerdan del programa divino del Señor? El Dios tiene un programa especial donde el centro de todo es Cristo. ¿Ya? Eso estuvimos hablando, ¿recuerdan? En las primeras semanas. Vimos y dimos respuesta a lo que es la muerte. ¿Qué era la muerte? Separación ¿de qué? ¿Del cuerpo con qué? Con el alma y el espíritu, ¿cierto? ¿La muerte es aniquilación? No, ¿cierto? La muerte es desintegración. Como yo siempre digo, esas películas de Marvel, no, ¿cierto? ¿Cómo se llama lo que pasó en Marvel? A ver, se me olvidó ya. ¿Que desaparecieron algunos? No, miren, si acá hay fanáticos y ahora se quedan callados. Cuando desapareció, ¿quién desapareció? ¿Dylan? No, yo no veo eso, él lee la Biblia nomás. Sí, él lee su Biblia nomás, no ve películas de Marvel. Ahí está la mamá, la vamos a ver que la acuse. No, bueno, no me acuerdo. Pero no es eso, no es cualquier cosa que nos imaginemos, ¿cierto? La muerte es separación en la Biblia, separación simplemente del cuerpo con el alma y el espíritu. El alma y el espíritu van a Dios o van al Seol, ¿cierto? Y
el cuerpo queda en la tierra. Entonces hablamos de eso mismo. Hablamos del estado intermedio, ¿cierto? El estado intermedio. ¿Qué era el estado intermedio? Lo acabo más o menos de mencionar. La semana antes pasada hablamos del estado intermedio. ¿Sí? Entonces es el estado entre que estamos, nuestro cuerpo está muerto, ¿cierto? Y nuestra alma y espíritu están a la espera de la resurrección, ¿cierto? Es el estado entre la muerte y la resurrección. Y dijimos que todos los que somos creyentes después de la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y ascensión de Cristo, ¿dónde vamos todos los que somos creyentes? Al cielo, ¿eh? ¿Dónde vamos? ¿Al cielo? ¿Dónde vamos? ¿Ah? Al paraíso. Bien, todos esos son sinónimos. Vamos al cielo, ¿cierto? Y tenemos y mostramos evidencia. Ahora, todos los que rechazan el evangelio, lamentablemente, ¿dónde van? ¿Al infierno o al Hades o al Seol? Sinónimos, ¿cierto? De lo mismo, ¿ya? Entonces, eso empezamos a ver, eso vimos la última vez, ¿cierto? De esta clase. Ahora, como les he dicho, este asunto resulta bien interesante porque bastantes escritores de la Biblia hablan de este evento. Pablo nos habla y escribe, ¿cierto?, sobre este evento y vamos a verlo. El Antiguo Testamento nos habla de este evento de la resurrección y vamos a verlo. Los mismos evangelios hablan de este evento de la resurrección de los creyentes. Hablando entonces ya de los eventos finales, hablando de la eternidad, las personas entonces no seguirán en el mismo estado intermedio. En el mismo estado, no vamos a seguir. Hablando ya de los últimos días, ¿cierto? Y eso involucra también a los que están vivos, también, y a los que obviamente están muertos, pero también a los que están vivos, no seguirán con sus mismos cuerpos. No seguirán. Entonces, el asunto de interés hoy a contestar es, ¿cómo será esto? ¿Cierto? Hermana Claudia dice, pero pastor, ¿cómo va a ser esto? ¿Ah? No, todavía no. ¿Y si me pilla? A ver, ¿es fácil? Ya. El tema es que la película dice 90 minutos en el cielo, Ah, pero sí. ¿la vio? Sí. Como que él, bueno, como que llegó como a la gloria, pero no pasó para más allá, Sí. porque después tuvo que volverse, pero él vio, que ahí me quedó como... Vamos a ver lo que dice la Biblia. No puedo responder lo que personas vieron cuando estaban agonizando, porque ya eso sería especular de mi parte. No, pero él estuvo, resucitó. Pero eso es lo que dice él, po. O sea, Eso es lo claro, que dice. y después sigue predicando hasta el día de hoy. Eso es lo que dice él. Ah, Cuando me pase, le contesto. ¿Ah? Sí, pues si no, hermana, yo conozco un caso también de una hermana que vivió algo similar, pero son experiencias que yo no sé si serán o no, ¿me entiende? Son experiencias personales, no sé si serán o no. Esta persona estaba agonizando, de hecho se estaba yendo, y entre que se va en su sueño o no, agonía, ella dice que sube también, se encuentra con una persona que ella no conoció, pero que, bueno, se encuentra con una hija que no conoció, ¿me entiende? Ya más crecida. Y son experiencias, pues yo no sé, yo no puedo responder por experiencias personales. ¿Que será verdad o no será verdad? Vio a familiares, ¿me entiende? Ahí, cuando me pase a mí, espero que me crean. Pero yo voy a explicar lo que la Biblia muestra. Más allá sería especular, ¿me entiende? Y por especulaciones... Hay otras películas más en Netflix, hay otra más de una niña, hay otra más o de un niño, no sé, de una niña, ¿cierto? Que también se cae en un árbol, parece, y dibuja el rostro de Jesús, parece, y pinta el rostro, yo ya, sí, entonces, Hollywood, hermana. Vamos a lo que nos dice la palabra, y si se asemeja, bien, pero vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, ¿cómo será esto? ¿Cuándo será esto? Son interrogantes, ¿cierto?, que podemos hacernos, entre otras cosas más que vamos a aprender. Ahora, si hablamos de resurrección,
el término resurrección siempre se relaciona con el cuerpo y no con el alma y el espíritu. Siempre está relacionado con el cuerpo. La resurrección es el acto de impartir vida a aquello en lo cual había acabado. ¿Ya? En las Escrituras el término de resurrección nunca es usado en donde se haga una referencia única al alma o al espíritu, sino que al cuerpo, ¿cierto? El cuerpo que perdió la vida es resucitado. Entre tanto que las Escrituras comparan, por ejemplo, el derramamiento de la nueva vida en el alma a través de la regeneración por el espíritu. Cuando hablamos de nueva vida espiritual, se habla de el alma y el espíritu, ¿cierto? No del cuerpo en sí. Tenemos nueva vida en Cristo, pero cuando hablamos de resurrección, está atacando o más bien definiendo la parte corporal. ¿Me entienden la idea? Corporal. Entonces siempre vemos en las Escrituras la resurrección relacionada con el cuerpo. En la segunda venida habrá una resurrección del cuerpo con el alma, ¿cierto? Y el espíritu, del cual durante el estado intermedio se habían separado. Los cuerpos son los únicos que mueren. Recuerden, los cuerpos son los únicos que mueren. Las resurrecciones de Lázaro, de Cristo, o las del arrebatamiento tienen que ver con la resurrección entonces del cuerpo. ¿Ok? ¿Me entienden la idea? ¿Sí? ¿Me siguen? Vamos al punto número 1. El hecho de la resurrección. El hecho de la resurrección. Si recordamos, en los tiempos del Señor Jesús había una secta, ¿cierto? Una secta llamada los saduceos. ¿Cuál era la característica de los saduceos? Que ellos no creían en la resurrección, ¿cierto? Ellos no creían en la resurrección. No obstante, la resurrección es una doctrina bíblica, mencionada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El hecho de la resurrección es algo real. La Biblia, por ejemplo, mire, vamos a 1 de Corintios, capítulo clave, ¿cierto? 1 de Corintios, capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 12 al 14. ¿Quién quiere leer 1 de Corintios 15, 12 al 14? Hermana Claudia, ¿tiene micrófono? Espérame, es el micrófono. Capítulo 15, versículo 12 al 14 de 1 de Corintios. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. ¿El 13? ¿Al 13? Ah. Sí. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Ahí sí. ¿Se fijan, hermanos míos, que Pablo está hablando, ¿cierto?, en contra de aquellos que tenían prácticas extrañas en esos tiempos acerca de la resurrección, acerca incluso de los bautismos por los muertos para que resucitaran también junto con ellos? Prácticas extrañas, y ahí hay un debate si existe o no existe, si es correcto o no correcto, ¿cierto?, en distintas corrientes o pensamientos. Pero Pablo dice algo claro que es algo fundamental para el cristiano. Si la resurrección no existe, entonces Cristo no resucitó. Si la resurrección no existe, pastor, usted está hablando locuras, esto de que el arrebatamiento, que el rapto, y algunos se ríen de esto, ¿cierto? Eso es algo absurdo. ¿Cómo va a pasar eso? Bueno, entonces Cristo no resucitó tampoco. No, pero si Cristo sí. No, es que no es uno sin lo otro. Porque por algo Cristo resucitó. Entonces, si la resurrección no existe, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es nuestra fe. ¿Para qué predicar, cierto? Estaríamos mintiendo. ¿Para qué ofrecer una salvación? ¿O salvación de qué? ¿Para qué ofrecer un mensaje, el evangelio? ¿Evangelio de qué? ¿Me entiendes? Podríamos decir muchas barbaridades que no quiero decir al pensar de esta manera. Entonces, hermano mío,
sabemos que la Biblia ofrece suficiente evidencia de que la resurrección es algo que ocurrió y es verdad. Y también ocurrirá en el caso de nosotros. El mismo Corintios 15, verso 21, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahora vamos a ver entonces que el hecho de la resurrección es algo real. ¿Amén? ¿Me entiende? ¿Sí? ¿Está conmigo? La Biblia habla de la resurrección y es anticipada en el Antiguo Testamento. Algunos términos que hablan acerca de los últimos días o despertar y vivir son indicativos de una resurrección. El Antiguo Testamento contiene muchos tipos de resurrecciones. ¿Qué me puede mencionar uno? Un tipo de resurrección o un símbolo para que me entiendan algunos. ¿Ya? Un evento, un símbolo de resurrección con algún personaje, a ver si me entiendes. Antiguo Testamento. Muy temprano para hacerlos pensar. Set. ¿Por qué? Pero es más del Calvario. Sustituto en cuanto al Calvario, no sé si es la resurrección. Moisés, ¿por qué? Cruzó el mar rojo, sí. Eso es un tipo también de un símbolo de bautismo, sí. Antiguo Testamento. Ah, ya. Bien, bien, ahí sí estamos pensando, bien, bien, no hay cansancio, vamos, levanten esas neuronas, despiértenlas, vamos. Ya, uno nomás, y la maté del curso. ¿Ah? ¿Dos huesos? Ah, no. Ah, no sé, pero no sé, no sabría responderte bien esa. Dice, está diciendo David. ¿Sirve esa también? ¿Sí? No sé yo ahí. El profeta que cayó encima de los huesos. Ya, después le voy a hablar de esa. A ver, se da cuenta que no era profeta y que sí. Un hombre que cayó en los huesos de Eliseo. ¿Ah? Vamos. Tipo de resurrección. Ahora yo le dije, tipo de resurrección. No hombres que hayan resucitado. ¿Ah? Le dije, tipo, símbolo. ¿Cierto? Naamán el ya. Sí, ya, sí. Ah, no. Y ese es como del arrebatamiento también. Muy difícil. Daniel. Ya, ¿y por qué Daniel? Daniel porque sí. Por decir algo dice. La salida de Israel de Egipto ya. Su paso por el desierto, su entrada a Canaán. ¿Ah? No. ¿No? Elías en Querid. No sé. ¿No? Ah, ya. Está predicando. De eso va a predicar en la noche, dice. Ah, no. Ya, vamos a dejar de espiritualizar y profetas que no eran profetas y huesos que no. Ah, no, ya. Tipos de resurrecciones. Tipos, yo le dije, tipos, símbolos. El Antiguo Testamento contiene muchos tipos de resurrecciones. Por ejemplo, José. José es uno, fue contado como muerto. Pero él retornó a su padre.
que han leído la Biblia como 1500 veces. ¿Ah? Era eso, claro. Entonces ahora díganme más, pues, a ver. Uno muy simple, no sé cómo no nos acuerdan. Jonás. ¿Vuelvo a predicar de nuevo mejor? Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días. Y Jesús lo dijo, así como Jonás estuvo. Daniel, ya hasta ahí llegó la hermana Maricela, Daniel. Y dijo, Daniel, no, po. Usted tiene que saber por qué Daniel, po. Eso, muy bien, estuvo en el foso de los leones, un lugar de muerte, pero salió vivo. Salió vivo. Los amigos del horno también. Israel, ¿cierto? Ahí está, ahí sí le achuntó el pastor Eliseo. Le achuntó. Sí, estuvo especulando, estuvo jugándose ahí una. También, ya, mejor, dejémoslo hasta ahí nomás, ya. Israel murió en el desierto. Israel murió en el desierto y un nuevo Israel entró en Canaán. Todas estas historias llegan a ser figuras de la resurrección. Ahora vamos a ver, un poco ustedes ya se adelantaron, pero bien, las mismas resurrecciones que existieron o acontecieron en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la Biblia respalda el hecho de la resurrección. Job creía en la resurrección. Job mismo habla de la resurrección de Cristo, de su Redentor, ¿cierto? Y también de la suya propia. Un texto que ya hemos leído. Vamos a Job, capítulo 19, verso 25 y 27. Job, capítulo 19, verso 25 y 27. Ya Job hablaba de esto miles de años atrás. Por favor, hermana Cecilia, ¿tienen ahí el micrófono? 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Amén. Qué tremendo versículo, ¿cierto? Tremendo versículo. Ya hemos hablado de este versículo en distintas clases, ¿cierto? Porque tiene bastante repercusión en la doctrina que hemos visto de cristología, escatología, ¿cierto? Tiene bastante repercusión. Ahora, Job dijo esto, ¿cuánto? 5.000, 4.000 y tantos años, ¿cierto? Atrás. David también profetizó acerca de la resurrección de Cristo y la suya propia también. Esto es lo que llamamos una profecía doble. Ya, vamos a leer el Salmo 16, por favor. Salmo 16, verso 9 al 11. ¿Quién lo tiene? Ahí, Pastor Eliseo. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también rebosará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Entonces vemos en este versículo, ¿cierto, mi esposa? ¿Cierto el versículo que usted dice, esposa mía? ¿No? No. Que dice que vamos a tener alimento ahí en el cielo. Pero bien, en este versículo que también lo hemos usado harto, recuerden que Pedro, ¿cierto?, lo utiliza en el libro de los Hechos, cuando habla de Cristo, cuando dice que él no permitirá que su cuerpo vea corrupción. Es un texto que se basa acá en el Salmo capítulo 16, una doble profecía nuevamente vemos aquí. Y es interesante cuando vemos esto, también lo hemos usado harto este texto, pero el versículo 11, ese no lo habíamos utilizado mucho, dice, me mostrarás la senda de la vida. Me mostrarás la senda de la vida. Cuando David, en el contexto inmediato, habla de esto, está él expresando que ha escapado de la muerte en un punto crítico. Ya él estaba sufriendo, padeciendo fuertemente y él escapa de la muerte. ¿Ya? Y
Ese es en el contexto inmediato. Él lo ve como una muerte y una resurrección, ¿ya? En el contexto inmediato. Pero en el contexto profético, ¿cierto? En lo que está por venir, Él está hablando de la vida eterna. Está hablando de la vida eterna que todos los que creen en el Salvador recibirán por su resurrección, por la resurrección de Cristo. ¿Me entiendes? Entonces el mismo David también declara y habla acerca de la resurrección. Otro texto base para sustentar nuestra doctrina. Sigamos sustentando nuestra doctrina. Los profetas esperaban una resurrección. Vamos a Isaías, también lo leímos hace unas semanas. Isaías 26, 19, Daniel 12, verso 2, Oseas 13, 14. Vamos rápidamente leyendo estos versículos. Isaías 26, 19. Hermano Manuel, por favor. Esperen un poquito ahí el micrófono. Otro, por favor, Daniel 12, verso 2. Daniel 12, verso 2. Oseas 13, 14. Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de la hortaliza, y la tierra dará a sus muertos. Amén. Despertad y cantad. Qué hermoso. Sigamos leyendo Daniel 12, verso 2. Hermano Juan. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Un paréntesis nomás. Muchos toman las profecías y las toman así en una estructura literal. Tienen que recordar que son profecías. Las profecías no siempre van a marcar un periodo de tiempo definido, ¿ya? Entonces, muchos dicen, esto pasa después de la tribulación, esto pasa en medio, antes. No, está hablando de que los muertos van a resucitar. No está declarando el tiempo exacto, si es antes, en medio o después. Es una profecía, ¿ya? Por si acaso, Oseas 13, verso 14. ¿Hermana Miguel? De la mano del Señor los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Amén. Texto también que Pablo usa en Corintios 15, ¿cierto? Qué hermoso como Cristo venció la muerte. Hermanos, los profetas, dijimos Job, dijimos David, los profetas hablaron de la resurrección. Abraham creía que Dios podía levantar de los muertos. Vamos a Génesis 22, verso 5, Hebreos 11, 19. Génesis 22, verso 5, Hebreos 11, 19, por favor. Hermano Juan. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Amén. Y algo paralelo podríamos decir, Hebreos 11, 19. Esposa. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén. Estamos hablando de Abraham, ¿cierto? Por la fe. El capítulo, ¿cierto? De la fe. Por la fe. Hermanos, miren que lo que Abraham cree es algo hermoso, es una declaración hermosa, hermano mío. Es una demostración de fe en el poder de Dios. ¿Por qué fue justificado Abraham? Por su fe. Por su fe, y acá lo estamos viendo, él creía, tenía una fuerte confianza en que Dios podía levantar de los muertos. ¿Por qué? Si vemos en Génesis, ¿qué dice él? ¿Qué les dijo a los criados? Volveremos, ¿cierto? Volveremos. Algunos dicen, no, Abraham les mintió, ¿cierto? Abraham les mintió, les dijo que iban a volver para que no se enteraran, por eso los dejó ahí esperando y subió solo con el hijo. Era una mentira. Pero si usted lee Hebreos, vemos que no era una mentira, sino que una fuerte confianza en Dios.
una fe firme en que Dios podía hacer volver de los muertos. Mire, cuando dice volveremos, el texto en hebreo, la palabra en hebreo, habla de una expresión que su significado es fuerte porque demuestra determinación por parte de quien habla. Esa palabra volveremos muestra una determinación. En pocas palabras, Abraham dijo, estamos determinados a ir, estamos determinados a adorar y estamos determinados a volver. Eso es lo que Abraham dijo. En su idioma original, eso es lo que se entiende. Él tenía una fuerte confianza en que iban a volver juntos, como fuese. Él sabía que Dios podía dar vida aún después de la muerte. Entonces, aparte que Abraham conocía la promesa y creía en la promesa, confiaba en la promesa de Dios de hacer una descendencia a través de Isaac, su hijo. Entonces, él sabía que Dios de alguna manera iba a obrar. ¿Me entiendes? Eso sí que es confianza. Confianza. Pero, volviendo a la idea central, Abraham creía en la resurrección. ¿Me entiendes? La Biblia nos relata muchas historias acerca de diversas resurrecciones. Y ahora sí entran todo lo que ustedes dijeron. Por ejemplo, primero de Reyes 17 al 24 nos habla de ¿quién? Del hijo de la viuda ¿de qué? De qué dije, no sé de qué dije, mejor no me lo repitan. La viuda de Sarepta, Elías, ¿cierto?, obró en la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta. En segundo de Reyes, capítulo 4, el discípulo de Elías era Eliseo, ¿cierto? También fue instrumento para obrar en la resurrección del hijo de la Sunamita. Y en el capítulo 13, verso 21, ahí sí, el hombre que resucitó al tocar los huesos de Eliseo, ¿cierto? El hombre que... Entonces vemos distintos eventos, creencias, ejemplos, símbolos, todos los que vemos en el Antiguo Testamento que nos hablan acerca de la resurrección como un hecho real. Amén. Ahora ya dejemos el Antiguo Testamento, ¿cierto? Los más escépticos no creen en el Antiguo Testamento, otros no creen en el Nuevo. Bueno, yo creo en toda la palabra de Dios. Pero vamos al Nuevo Testamento. Fue anticipada, dijimos, en el Antiguo, pero ahora fue revelada en el Nuevo Testamento. La Biblia dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios 15, verso 22. También Hechos 24:15 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Leamos también Tesalonicenses 4, un texto conocido, Tesalonicenses 4, verso 14 al 16, y 2 Timoteo 1:10. 2 Timoteo 1:10. ¿Quién tiene Tesalonicenses 4? Hermano Jimmy. Del 14 al 16, ¿cierto? 14 al 16. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. 2 Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Hermano, Cristo no vino a simplemente salvar mi alma, sino que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Todo será salvo, todo será, tendremos un cuerpo glorificado, hermano. Una vida distinta a esta vida.
Amén. Entonces vemos que esto ha sido revelado en el Nuevo Testamento. Pero miren, el mismo Señor Jesús enseñó acerca de la resurrección. Leamos Mateo 22, verso 30 al 32. Juan 5, 21, verso 28, verso 29. Y así sucesivamente. El mismo Señor Jesús. Hay que avanzar una vez, hermanos, por favor. Mateo capítulo 22. Versículo 30 al 32, rápidamente. Por favor, ¿quién lo tiene? ¿Quién no lee? Vicente, por favor. Mateo 22, verso 30 al 32. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Amén. Entonces vemos que el mismo Señor Jesús habló sobre esto. Si leemos Juan capítulo 5, vemos el verso 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Verso 28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nuevamente, el Señor Jesús está hablando de un evento futuro profético. No está diciendo que se van a levantar todos de una vez. No está diciendo eso. Está diciendo que va a haber una resurrección. ¿Dónde? O sea, que va a estar la resurrección. Y algunos van a ser resucitados para vida, otros para condenación. Simplemente nos está marcando el tiempo de eso. Si leemos Juan 6, 39, dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todos los que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y por si acaso, si es que no me ha entendido, dice: el que come, verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vemos eso en la Biblia. Juan 11, 23 al 26, habla de Lázaro, ¿cierto? Habla de Lázaro y dice que Cristo es la resurrección. Le dice a Marta, si es que no me equivoco. Claro. Y Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Que le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Entonces vemos estas declaraciones de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, claramente hablando de una resurrección. Y no solamente de la de Él. Está hablando de la resurrección de nosotros, que es por medio de Él. ¿Me entiendes? Entonces sigamos buscando evidencia bíblica. El apóstol Pablo expuso ampliamente el asunto de la resurrección en 1 Corintios capítulo 15, podríamos decir que es el capítulo de la resurrección en la Biblia. 1 Corintios 15, un gran capítulo que cada vez que leo, este último tiempo que he podido verlo con estos ojos, tiene bastante cosas interesantes, ¿cierto? También el apóstol Juan. ¿Qué pasa con Juan? Mire, vamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20, verso 4 al 6 y verso 13 al 14, por favor, alguien que lo lea. Juan vio dos resurrecciones y ya la hemos nombrado. Jesús dijo: unos para vida, otros para condenación. Pero acá Juan señala que hay dos resurrecciones. Por favor, hermano Cristian, ¿lo tiene? Por favor. 20 del 4 al 6 y después del 13 al 14. Dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años.
Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. 13 al 14. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Amén. Te fijas, hermano, que ya estamos hablando de dos resurrecciones, y Juan ya nos señala, una es antes, ¿cierto?, del comienzo de los 1000 años, otra es después de los 1000 años. Ahí sí que ya nos muestran un periodo de tiempo determinado, pero cabe destacar, hermanos míos, para que no nos confundamos, que son solo 2 resurrecciones, ¿ya? Ya que hay muchos conflictos teológicos y vamos a aclararlos, ¿cierto?, más adelante, no hoy día, porque este es un asunto bien debatible. ¿Cómo es que se definen estas 2 resurrecciones? ¿Cómo es que se cumplen estas 2 resurrecciones? Lo vamos a examinar más adelante, ¿ya? Vicente, ¿alguna pregunta? Habla de la muerte segunda, que bienaventurados son los de la primera. Todos ellos son los que murieron en Cristo Jesús, y los de la segunda, los que no son justificados por Dios. Me llamó la atención la parte que dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Exacto. Por lo que yo tengo entendido, todas las personas que no tienen a Cristo Jesús no tienen justificación, entonces su obra no pueden darle salvación. Exacto. Entonces, todas estas personas de la segunda resurrección, al fin y al cabo, no van a encontrar su nombre en el libro de la vida. Exacto. Tú te respondiste solito. No son salvos. Lo que está diciendo es que son todos los no salvos. De todo el periodo de la humanidad, ahí se levantarán. Por eso dice que el Seol, ¿cierto? La muerte, el Seol, el mar también, ¿cierto? Todo entregarán sus muertos, todos entregarán sus muertos. Y eso habla de toda la historia de la humanidad que no creyeron en Cristo Jesús. Por lo tanto, no están inscritos en el libro de la vida. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué no son salvos? Y ya no hay más. Acuérdate, Hebreos 9:27, después de la muerte, el juicio. No hay más oportunidad. No hay un estado, ¿se acuerdan cuando hablamos del estado intermedio? No hay un estado intermedio como el purgatorio, cosas así, especiales para poder, en esa esfera de lo espiritual, poder negociar la salvación. ¿Me entiendes? No hay. Es en esta vida. Es en esta vida donde tú puedes rendir tu vida al Señor Jesús y ser inscrito en ese libro. Porque cuando mueras a tus años, ¿cierto?, y te levantes, tu nombre va a estar asegurado ahí. ¿Me entiendes? Entonces, las personas que rechazan a Cristo, lamentablemente, no tienen más oportunidad y se levantarán después de los 1000 años todas esas personas y serán condenadas. Serán juzgadas por Cristo y lanzadas al lago de fuego y azufre. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ese es lo que va a pasar. Ahora, volviendo entonces en este asunto que es bastante interesante, ¿cierto? Nos lleva para un lado y otro. Yo no tengo todas las respuestas, pero trato de ayudar un poco. Pero volviendo a esto, Juan nos habla de que hay 2 resurrecciones, ¿ya? No son 3, no son 4, no son 5, son 2 resurrecciones, ¿ya? Y eso yo lo voy a describir más adelante, en las siguientes semanas, porque hay una convicción que nosotros tenemos, ¿cierto? Nosotros creemos, la gran mayoría, en un rapto pre-tribulación. Y ahí entra en conflicto con los que creen en la tribulación, al medio después, el tema de las resurrecciones. No es posible porque son 2 resurrecciones, y unas antes, ¿cierto?, de los 1000 años y otras después. Bueno, vamos a explicar, porque yo lo he dicho ahora camufladamente, por qué se equivocan. Porque es que creo que se equivocan, con todo respeto obviamente, porque tienen su fundamento también en las Escrituras. Pero vamos a explicar por qué. Ahora, Cristo también levantó a personas de entre los muertos. Cristo levantó a personas de entre los muertos. Juan 11:43 nos habla de Lázaro. Lucas 8:52 al 55 nos habla de la hija de Jairo. Mateo 27, verso 52, aquellos que se levantaron a la vida tras la muerte de Cristo. Entonces, Cristo levantó a personas, ¿cierto?, de entre los muertos. Cristo mismo se levantó de entre los muertos, ¿cierto? Amén.
Amén. Cristo mismo se levantó de entre los muertos. Hechos 2:32. Vamos a avanzar por la hora ya. Romanos 1:4, Romanos 4:25, Primera de Corintios 15:4 al 8. Entonces vemos que Cristo mismo también es el ejemplo máximo y por el cual también está justificada nuestra resurrección. La Escritura, y espero que haya sido suficiente para usted, la Escritura nos ofrece bastante evidencia acerca de la resurrección como un hecho real, un hecho verídico y un hecho que va a ocurrir también sustentado en Cristo. Amén. Ahora quiero terminar algo cortito, ¿cierto? Con la importancia de la resurrección. Número 2, la importancia de la resurrección. La importancia de la resurrección de los cristianos se puede ver, como hemos dicho, por la misma resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo es tanto importante como esencial. Dijimos en un comienzo, bueno, si no existe la resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿para qué predicamos? Vamos a seguir durmiendo en la cama mejor y no perdamos el tiempo, ¿cierto? Levantémonos más tarde un día domingo. ¿Para qué? Pero ¿por qué creemos esto? Porque Cristo es nuestro fundamento. Y Cristo resucitó de entre los muertos y nos entrega bastante evidencia. Ahora, si Cristo no resucitó, hermana María Eugenia, mire lo que pasa. ¿Qué pasa? Se pierden bastantes fundamentos, ¿cierto?, acerca de nuestra salvación. Principios se quebrantan, se rompen acerca de nuestra salvación. Seguridades, ¿cierto?, acerca de nuestra salvación se rompen. Ahora, ¿por qué es importante la resurrección? Y bueno, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Porque declara que su muerte tenía un valor redentor. La misma resurrección declara que su muerte tenía un valor redentor. Su muerte, su resurrección nos libraron del pecado, en la esclavitud en que estábamos por el pecado. Si Cristo no hubiese resucitado, no podríamos saber si su muerte realmente haya sido suficiente como para salvarnos. Veamos Corintios capítulo 15, versos 17 y 18. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Mire, aún estáis en vuestros pecados. No salimos de nuestros pecados. ¿Me entiende? Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Se perdieron. ¿Me entiendes? Se derrumba toda nuestra seguridad de salvación, toda nuestra doctrina. La muerte de Cristo no habría podido, en pocas palabras, ¿cierto?, aunque suene extraño, fuerte, podría salvarnos de nuestros pecados sin su resurrección. Es una obra completa. Acuérdense, la muerte, hablamos de la sangre, ¿se acuerdan cuando hablamos de la sangre? Y la resurrección también. Yo tuve que repasar algunas notas pasadas, ¿cierto?, para no errar en lo que voy a decir. Toda esa obra redentora, toda esa obra tiene gran significado. Usted saca algo, no sirve. No sirve. Es un simple mortal muriendo por otra persona que no tiene mayor significado. Yo si muero por mis hijos no voy a salvar a nadie. Morí nomás. Pero no tiene ningún valor espiritual. Aunque haya sido la persona más correcta del mundo. No tiene ningún valor espiritual. Entonces, hermano mío, en este capítulo Pablo usa la palabra vana, ¿cierto? Vana, lo que expresa que algo no funciona. Si Cristo no resucitó, entonces la fe cristiana no funciona. No ofrece ningún perdón, no ofrece ninguna vida futura en la presencia de Dios. No funciona. ¿Me entiende? Por eso es importante la resurrección y hablar de la resurrección de Cristo. Ahora, en la resurrección de Cristo, la importancia, y es esencial porque nos declara la extensión del poder que ha sido puesto a nuestra disposición. El poder de la resurrección, el poder más grande que existe, ¿cierto? Es el poder que Dios ha dispuesto y ha puesto a disposición de los creyentes en su caminar diario. Leamos, tenemos Romanos 1:4, pero Filipenses 3:10. ¿Alguien puede leer Filipenses 3:10? Yo leo Corintios 15:58, que dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y Filipenses 3:10,
Ana. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Amén. Entonces, Filipenses, mire lo que Pablo hace y nos habla, habla del poder. Pablo, mire, fíjese bien, la parte A, ¿cierto? A fin de conocerla y el poder de su resurrección. Pablo no dice, escúcheme bien, Pablo no dice del poder en su resurrección. ¿Dice eso? No, ¿cierto? No dice del poder en su resurrección, porque si decimos que el poder en su resurrección, nos hablaría de un poder especial en un evento puntual, en la resurrección. Pero Pablo nos dice que que existe el poder de su resurrección, que está a su disposición y por extensión a nuestra disposición. Y lo obtenemos en nuestro caminar diario, ¿cierto? En nuestra vida cotidiana con Cristo, fortaleciéndola. Y obviamente en un futuro, cuando seamos, ¿cierto?, glorificados, resucitados, la experimentaremos en una forma perfecta. Amén. Entonces Pablo está hablando de que hay ese poder que ocurrió en la resurrección de Cristo, está por extensión también hoy vigente en nosotros. Es interesante eso. También la importancia de la resurrección de Cristo es que, como hemos dicho, declara a su vez el hecho de nuestra propia resurrección. Volvemos a Corintios 15, el capítulo de la resurrección. 15, versos 21 y 22, ya lo hemos leído, pero dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La única credencial de la fe del cristiano, habíamos dicho anteriormente, es la tumba vacía. ¿Se acuerdan? La tumba vacía. Vemos en este texto que la muerte entró por un hombre, ¿cierto? El primer hombre, ¿quién es? Adán. Él fue quien transgredió la ley de Dios y trajo el pecado y la muerte al mundo por Adán. Pero el segundo hombre, ¿quién es? Jesucristo. Fue el sacrificio perfecto para quitar ese pecado y ofrecer vida y resurrección a todos los que creen en Él. Entonces vemos la importancia de la resurrección, ¿cierto?, respaldado en la misma resurrección de Cristo. Y cómo la resurrección de Cristo repercute, ¿cierto?, en nuestra resurrección futura. ¿Se entiende? Vamos a terminar. Ahora, ¿por qué es tan importante la resurrección de Cristo sobre las otras resurrecciones? ¿Por qué la de Lázaro no es más importante? ¿Por qué no? ¿Por qué la hija de Jairo no fue más importante? ¿Por qué no aprendemos de la resurrección de la hija de Jairo? No se voy a responder. ¿Te quieres aventurar? No hay problema. ¿Sí? Porque la resurrección de ellos, o sea, ellos no son capaces de hacernos resurrectos a nosotros por creer en la hija de Jairo o en Lázaro, sino que Cristo es capaz de resucitar. ¿Y por qué solo Cristo? Porque Él es Hijo de Dios. Ya, pero fundamentamelo con la Biblia. Ahí, ¿Por qué Cristo es capaz de resucitar Él? Claro, la Biblia lo dice. La Biblia te asegura que solamente la resurrección de Cristo. ¿Les doy la respuesta mejor? Tranquilo, yo les doy la respuesta si quieren. Yo la tengo, ustedes se están aventurando. Una pista, te la voy a dar, mira. Hermano mío, ¿por qué nos sustentamos en la resurrección de Cristo? Y es más importante, y yo hace un tiempo enseñé sobre esto y voy a repasarlo nuevamente. Bueno, ya dijimos que es más importante, ¿cierto? Eso ya lo dejamos claro. Pero además podríamos decir, hermano y Vicente, ¿cierto, hermano Vicente? Que la resurrección de Cristo es única en su clase. Es única en su clase. Es única. Y en verdad, y aquí esta es mi convicción, es la verdadera resurrección. Es la verdadera y única resurrección. Yo sé que he mencionado algunos relatos del Antiguo Testamento. Sé que he mencionado relatos del Nuevo Testamento y hemos dicho, resucitó Lázaro, resucitó la hija de tal, ¿cierto? Sé que lo hemos dicho, pero pensemos bien, y hace un tiempo lo mencioné.
en estricto rigor, no fueron resucitados. Y no estoy hablando que fueron zombies, por si acaso. ¿Ya? No se me asusten, no es una... Pero en estricto rigor no fueron resucitados. ¿Se acuerdan que en su tiempo yo enseñé sobre esto? Ellos no fueron resucitados, tampoco fueron traídos de vuelta a la vida. Mire, más bien ellos fueron restaurados a vida. Fueron restaurados a vida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos llegaron a morir otra vez. Lázaro murió después. El hijo, la hija de tal creció, se desarrolló y murió. ¿Me entiendes? Te voy a seguir explicando. A diferencia de nuestro Señor Jesucristo, que no murió y no ha muerto, ¿cierto? Él resucitó y sigue presente y vivo, ¿cierto? Con su cuerpo resucitado, su cuerpo glorificado. Mire, hermano mío, la Biblia dice que habiendo muerto una vez por todas y habiendo sido resucitado de los muertos, Él ahora vive y permanece para siempre. Su muerte fue necesaria porque Él fue hecho pecado por nosotros, dice la Biblia. Pero Colosenses 1:18 dice que Él fue el primogénito. Y esa es la respuesta, Vicente. ¿Por qué las otras resurrecciones no sirven? ¿Por qué más bien hablamos de que no son resurrecciones, sino que son restauraciones a vida? Porque la Biblia dice que Cristo fue el primogénito, ¿cierto?, de entre los muertos. Porque su propia resurrección garantiza la resurrección de la iglesia. También la Biblia dice, eso lo dice en Colosenses 1:18, por si acaso, Colosenses 1:18. La Biblia también dice que en 1 Corintios 15, verso 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Verso 23, pero cada uno en su debido orden. Dice, la hija de tal, el hijo de tal, no, ¿cierto? Dice primero, Cristo. Cristo, no sale el Antiguo Testamento aquí. Dice, Cristo, luego, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y bueno, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, ¿cierto? Hermano, dice que Él ha resucitado y es primicia de los que durmieron. Espérenme, no me pierdan, no van a perder la idea. A mí se me va la idea, ustedes saben. Yo soy disperso. Guarden, por favor, guarden ahí. Dice, ¿a dónde quedé? Ya me perdí. Ya, la Biblia dice que Él ha resucitado. Escúcheme bien la idea para que la entiendan. Quiero dar la conclusión y ahí luego contesto. Él ha resucitado. Dice que Él es primicia de los que durmieron creyendo en Él, ¿cierto? ¿Me siguen? Cristo, entonces, ¿qué es la primicia? Es el primer fruto, ¿cierto? ¿Hay algo antes de la primicia? Entonces, no hay algo antes de la primicia. Si hay algo que hay después de la primicia, ¿cierto? La misma cosecha en sí, en su totalidad. Primicia de los que durmieron. Entonces, ¿qué es la primicia? ¿Pero qué garantizaba la primicia? No, en sí la palabra en el ámbito agrícola. Una buena cosecha, que vendría una buena cosecha, que habría fruto. Si no salió nada es porque se sembró mal. Hubo un problema, ¿cierto? Yo ahí ya no me meto en esa área. El pastor Ismael explicó el otro día bien. Él viene del campo. Pero la primicia tenía ese significado. Era lo primero que brotaba, ¿cierto? Y tenía un símbolo también especial para el Señor. También había una ofrenda especial en ese sentido. Y señalaba que vendría una cosecha abundante, buena. Y esa primicia es Cristo. No es Lázaro, no es la hija de Jairo, no es el hijo de la mujer de Sarepta, ni de la Tsunamita, no es nadie más que Cristo. ¿Me entiendes? Entonces, Él es la primera resurrección de su tipo, indicando entonces que los milagros como el de Lázaro
tenían que ver con la restauración de un cuerpo mortal muerto a un cuerpo mortal vivo. Amén. Así se explica, y mi hermano Cristian me preguntaba, ¿cierto? Hablábamos el otro día, ¿y qué pasa con los que resucitaron cuando Cristo murió? Así se explica Mateo 27:52. ¿Qué pasa? Ellos resucitaron con un cuerpo glorificado, ellos se levantaron con Cristo y ascendieron al paraíso después. No, ellos fueron restaurados a vida. ¿Por qué? Mire, porque este versículo puede confundir también, y cuando me preguntó, dije, uy, de verdad, sí, interesante, ¿no? Sí, también estaba pensando en eso y ahora ya lo pensé. Como dijimos, la Biblia dice que el Señor es el primogénito de los muertos y las primicias de los que duermen. Por lo tanto, esas personas no podrían haber resucitado con un cuerpo glorificado antes que Cristo. No pueden. Por lo mismo, entonces fueron restaurados a vida. Y más encima, el texto, ¿cierto?, nos habla que, vamos a ver que dice que aparecieron a muchos en la santa ciudad. Eso hecho puede indicar que entonces eran contemporáneos a las personas de aquel entonces, que eran conocidos a las personas de aquel entonces. Entonces, para terminar, la verdadera resurrección conlleva glorificación. ¿Ok? La verdadera resurrección conlleva glorificación. Así se levantó Cristo de entre los muertos, con un cuerpo glorificado. Amén. Y ya lo hemos enseñado como era el cuerpo glorificado, pero vamos a volver a enseñarlo. La importancia de este asunto es declarado en las Escrituras y es de tremendo impacto ya en la vida del creyente. El creyente debe anhelar experimentar esto en su vida, ya que entre otras cosas significa estar en la presencia de Dios, libre de toda presencia o influencia del pecado, hermano mío. Un día nos vamos a levantar de esa manera, como Cristo. Seremos tal cual es. Hermano, es algo hermoso. Amén. Así que la verdadera resurrección conlleva glorificación y está sustentada en la verdadera resurrección de Cristo. ¿De quién? De Cristo. Amén. Vamos a orar y ahí respondemos todas las bombardeos de preguntas. Padre Celestial, Señor, damos gracias por este tiempo, por el aprendizaje, Señor, por darnos luz a través de tu Santo Espíritu para poder entender tus verdades esenciales en nuestra vida. Padre, ayúdanos a retener esta enseñanza, que todo hermano, toda visita pueda haber aprendido algo, Señor, y esto repercute también en su vida. En nombre de Cristo Jesús, agradecemos este tiempo. Amén. Bien, David, ¿qué pasó?